Hola, mi nombre es Marcela Almazán y te invito a que me acompañes todos los miércoles de 22 a 23 en Noches Conscientes, una producción de Nuevo Horizonte por EGB Radio. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy desembarcando en una nueva de mis creaciones. Mi nombre es Marcela Almazán y digo mi creación porque todo aquello que tengo en mi universo es mi propia creación. Me gustaría invitarlos a este programa para que aprendamos a percibir la vida de otra manera. Nos vamos a encontrar aquí en EGB Radio los días miércoles de 22 a 23. Y quisiera que me acompañen a aprender a vivir de una manera coherente, amorosa, partiendo de la premisa, no sé. Porque cuando creemos saberlo todo, cuando decimos esto ya lo vi, esto ya lo entendí, esto ya lo trabajé, nos mantiene en una falsa sensación de sapiencia, esto de saberlo todo. Y si lo supiéramos todo, no estaríamos en la Tierra haciendo esta experiencia. Estaríamos en algún lugar maravilloso, rodeado de ángeles, de seres de luz, o vaya a saber qué cosas bellas y perfectas nos estarían rodeando. Pero no, todos los que estamos aquí hemos venido a aprender algo y a enseñar o dejar algo. Y cada uno de nosotros vino a trascender, es decir, superar situaciones que llamamos de la vida, como por ejemplo la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, la escasez, la enfermedad. Cada uno de nosotros vino a hacer algo a este plano físico que llamamos Tierra y que solamente nosotros podemos hacer. Nadie más puede hacerlo. Por lo tanto, todos tenemos una misión muy específica, pero solo nosotros lo sabemos. Y además, saber no significa estudiar, no significa ir a la universidad, que está perfecto, no significa llenarnos de libros y llenarnos de cosas mentales, sino que significa hacer presente en esta vida todo aquello que sabemos antes de nacer. Hay algo especial, hay un saber que lo traemos muy interiormente, muy adentro, muy en nuestra alma está. Y todo eso que está adentro nuestro, solo tenemos que recordarlo. No vale la pena muchas veces hacer cursos y más cursos e inscribirnos en tanto y cuanta cosa parece nueva. Sí es bueno investigar, sí es bueno transitar distintos aspectos de nuestra vida con distintos maestros si es necesario, pero va a llegar un punto donde decimos, esto yo ya lo sabía, esto lo tenía pero no sabía cómo expresarlo. Pues bien, a eso me refiero, todo está adentro nuestro, lo traemos con nosotros, es innato ese conocimiento, eso que sabemos lo que debemos hacer y terminamos no haciéndolo. Ese conocimiento está dentro nuestro y solo debemos recordarlo. ¿Qué es lo que les quisiera transmitir de aquello que yo sé y que sé muy poco? Porque a lo largo de mi vida me ha pasado de todo igual que a ustedes y he logrado superarlas con grandes dificultades y luego uno se da cuenta que esto ya estaba planificado de antes de venir, antes de que suceda. Eso era como que ya percibíamos que esto iba a suceder. ¿Nunca les pasó decir, yo sentía que me iba a pasar tal y tal cosa? Y la gente la llama percepción, intuición. Para mí eso es otra cosa. Para mí tiene que ver con un plan que traemos antes de venir a esta tierra. Hay un plan preestablecido, hay un contrato que hacemos. Y hay algo mucho más profundo que simplemente encontrarnos con dificultades en la vida también. También está preestablecido. Y vamos a lo largo del programa, a lo largo de los diferentes programas,
ir hablando de estos temas. Y por supuesto me gustaría que me manden WhatsApp, que me manden audio por WhatsApp al 11 41 98 13 27. Y todas aquellas inquietudes y preguntas las vamos a ir respondiendo en el próximo programa, para no salirnos del hilo conductor de este y podamos tener todo un programa coherente. Y vamos a empezar a hablar un poco de estas situaciones, los conflictos interpersonales, las situaciones familiares, aquello que dijimos, situaciones de la vida que la gente habla. Decimos, es el destino, es lo que me tocó, y no es así. Todas estas situaciones que vivimos, el divorcio, el marido que nos abandonó, el hombre golpeador, un hijo fallecido, un marido fallecido. Todas estas situaciones que se presentan a todos los seres humanos y que pueden ser grandes dolores, tiene que ver justamente con esa experiencia que debemos trascender. Y además tiene que ver también con esto de asumir un papel en la vida. Pero, ¿qué papel es el que estamos asumiendo? ¿El de víctima o el de héroe? Y a mí me gustaría que todos me dijeran, tengo el papel de héroe, salí adelante, pude superarlo. Pero no siempre es así. Muchas veces estos conflictos que vivimos todos, como lo dije hace un momento, hace que despertemos de una manera brusca tal vez. O tal vez no, o tal vez ese conflicto nos llevó a la enfermedad, a una enfermedad que por ahí no la habíamos asociado con nuestro dolor de haber perdido a un familiar, o de habernos divorciado, o de haber perdido un trabajo. Por eso vamos a hablar en este bloque y en el próximo sobre la sanación del cuerpo. Y la sanación del cuerpo siempre va acompañada de la sanación de la mente. Y el mejor escenario para la sanación es el silencio y la paz interior. Ese interior, como hablábamos antes, que lo sabe todo, que lo tiene todo adentro, todos los recursos y todas las situaciones vividas en esta vida, ya las hemos vivido, o bien en otra vida o nuestros ancestros. Y de eso vamos a hablar en profundidad, o en este o en próximos programas. Hablábamos en el bloque anterior de esto de la sanación del cuerpo, y la sanación del cuerpo siempre viva acompañada de la sanación de la mente, dijimos. Y esta sanación de la mente, para poder lograrlo, es la conexión en silencio y encontrar allí la paz interior. La paz interior tiene que ver con ser coherentes entre lo que siento, pienso y hago. Es decir, entre la emoción, el pensamiento y la acción, que deben ir en la misma dirección. Y para entrar en coherencia, comenzaría preguntando, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Me gustaría que lo hagamos en casa cada uno como un ejercicio, escribiendo. Y repito, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Y voy a contar una experiencia personal, porque todo lo que vamos a hablar acá tiene que ver, obviamente, con experiencias personales, experiencias de mis consultantes, llamados y comentarios que me llegan de diferentes personas. Y quiero contarles esta experiencia sobre quién soy y quién quiero ser. Hace un tiempo participé en un curso y al hacer estas preguntas, las personas respondieron cosas como: soy una madre, soy una esposa, soy compañera, soy escritora, soy gerente de tal empresa, soy la sustentadora de mi familia. En ese momento no supe si se decía con orgullo o como queja, pero no se juzga, solamente escuchaba.
soy una muy buena profesora de yoga, soy un profesor de historia. Y mucha gente hablaba de ese quién soy asociado a esto de cuál es mi profesión o qué papel estoy desempeñando actualmente. Pero yo había escrito otra cosa en el ejercicio y por un momento realmente me sentí rara, extraña, hasta diría que mal, pareciendo ser muy diferente mis respuestas a lo que habían escrito el resto de las personas. Todas personas adultas, todas personas que superaban los 30 años, no había ningún niño, ningún adolescente. Y yo respondí, soy un aprendiz, soy una creadora de mi propia existencia, un caminante en una dimensión que tengo que explorar y conocer. Soy un mensajero que lleva información a la fuente, a eso que la gente llama Dios, origen, conciencia divina, como quieran llamarlo. Y me sentí realmente como fuera del tarro, como decimos los argentinos. Entonces pensaba, ¿a qué se deben las respuestas de ¿a quién soy? Y analizándolo, ¿a quién soy? Es una identificación con un personaje. Ese personaje es el que se asocia a alguien para sobrevivir. Ese personaje es el que necesito para sobrevivir. Por ejemplo, necesito el personaje de ser mamá. Necesito el personaje de ser esposa. Necesito el personaje de ser gerente, profesor, escritora. Son solo personajes. Y esa identificación no es la esencia de la persona, no es la esencia nuestra. Aquello con lo cual la persona se ha identificado, esto de profesora, esposa, madre, gerente, eso puede perderse. Esa identificación con el personaje no es la esencia del ser, no es lo que somos dentro, no es lo que somos en esencia, justamente. Eso es lo que le da sentido a la vida. Esto de ser profesor, madre, esposa, eso da sentido a la vida. Y si de repente dejas de ser esposa porque te separaste, te divorciaste, quedaste viuda, y esto de soy gerente y de repente te quedas sin trabajo y dejas de ser gerente o dejas de ser profesor o escritor, ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué sentido va a tener tu vida sin ese personaje? Y si no soy más profesor, y si no soy más esposa, esposo, ¿qué sucede con esta vida si no tengo más eso que le dio sentido? ¿Tu vida va a desaparecer? ¿Tu vida va a experimentar qué cosa? Ahí estoy empezando a conectarme con tu esencia, donde empezamos a hacernos preguntas realmente que sacuden. Porque cuando yo pregunto si me desidentifico con ese personaje, que es el de profesora, el de amante, el de esposa, el de médico, el de gerente, el de profesora, el de psicóloga, cuando eso desaparece, ¿qué me queda? ¿Qué nos queda? Ahí, en ese aspecto egoico que se derrumba, ese aspecto que hemos construido en base a ese personaje, se derrumba. Y muchas veces sucede que ahí es cuando emerge ese verdadero ser. Pero no sucede siempre que estas circunstancias dolorosas se ven como una oportunidad de crecimiento. Y esto lo pueden haber escuchado en miles de programas, en los coaching, en programas de autoconocimiento. Es la oportunidad que tenés de cambiar, es la oportunidad que tenés de trascender, es la oportunidad... Y no queda en palabras, Si uno lo analiza en profundidad, es una oportunidad. Otras veces el sufrimiento, este sufrimiento del alma, porque ahí es donde se da esa conexión con el alma, cuando me quedé sin el personaje y me tengo que hacer cargo de lo que soy en realidad,
Y ahí me conecto con mi alma que está sufriendo. Y esa alma que está sufriendo es la que me está mostrando la emoción que estoy sintiendo. Me siento desesperada, me siento morir, me siento avergonzada, desprotegida, insegura y toda una serie de sentimientos y de emociones que se manifestarán luego en el cuerpo si no logramos trascenderlas. Y el cuerpo, con estas emociones, se enferma. Por eso, la enfermedad viene a ser consciente lo inconsciente, como decía Carl Gustav Jung. Aquello que sucedió en un momento de nuestra vida y nos desestabilizó, que no hemos podido expresar, que lo vivimos en soledad, sin solución satisfactoria, que nos tomó por sorpresa, ha marcado un antes y un después en la vida. Y allí se produce una bisagra entre quién era yo y quién soy hoy. Por eso, mi pregunta está enfocada a eso que es profundo, que es encontrarme con mi verdadera esencia. Y quisiera que reflexionen sobre esas preguntas. ¿Quién soy o qué soy? En el bloque anterior habíamos hablado de esto de crear un personaje, identificarse con ese personaje y luego qué pasaba si el personaje no estaba. Acá en este bloque vamos a hablar de cómo crear un personaje. En este bloque me gustaría hablar de qué significa crear nuestro propio universo. Cuando empecé el programa, comenté algo así como, y aquí estoy, con una nueva creación. ¿Por qué? Porque todo lo que llega a nuestra vida son creaciones nuestras. Todas las circunstancias que me rodean son creadas por mí. Son creadas, aunque parezca doloroso y sin sentido. Todo lo que me rodea lo he puesto yo frente a mí para poder aprender. Desde la pareja que tengo, que puede ser un dulce de leche o puede ser un gran agresor, hasta un hijo amoroso, un hijo que se droga, hasta un profesor que hace bullying a sus alumnos. Me han llegado algunos comentarios que sucede. ¿Y por qué pongo en mi universo eso? ¿Cómo voy a crear eso? Cuando las personas llegan al consultorio, le digo, bueno, averigüemos por qué estás creando esto. Me dice, yo nunca lo creé. Y ahí estamos en esto del tema anterior también, el de creer que lo sé todo. Y la premisa es no saber nada. La premisa es saberme tonto, saberme nulo, o no sé nada, no entiendo por qué estoy poniendo todo esto aquí. Y para eso vamos a hablar de cómo creamos nosotros nuestro universo. El universo de cada persona es propio. Y si no, miren a su alrededor. Ustedes deben tener personas que son muy prósperas económicamente, personas donde tienen muchísimo amor en una familia y no son prósperas, pero sí les alcanza el dinero hasta ahí, hasta fin de año, hasta fin de mes, perdón. Después tenemos personas que no logran tener hijos, personas que nunca logran tener su propia casa, o personas que generan universos que decís, ¿cómo puede esa persona vivir ahí o vivir en esas circunstancias? Pero cada uno tiene la posibilidad de crear su propio universo. Cada persona tiene un propio universo. Todos los seres humanos creamos nuestros universos. ¿Y en qué se basa esto de crear el universo? ¿O cómo creamos nuestro universo, mejor dicho? Nosotros creamos nuestro universo en base a las cosas que vemos, que escuchamos, que leemos, que creemos. Aquello en lo que yo creo, lo estoy creando. Esto de creer y crear son inseparables. Por eso cuando yo creo en la violencia, cuando yo creo en el robo, en la muerte, en el asesinato, eso estoy creando en mi vida.
¿Y cómo me llega esa creación? Porque me estoy conectando todo el día con una información que me llega a través de la televisión, a través de la radio, a través de los diarios. Y la gente me puede decir, sí, pero si no leo, si no miro tele, estoy desconectada. No, en realidad estás desconectada de tu ser, desconectada de la verdad. Porque todo lo que nos llega a través de los sentidos, de estos sentidos físicos, el sentido del olfato, del oído, el sentido de la vista, todo esto puede ser mentira. Y acá es también donde yo pido que reflexionemos. Cuando digo, ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si toda esta vida que tenemos acá no es más que un holograma que estamos creando desde algún lugar? Y me van a decir, esta mujer está loca. Sí, puede ser. Pero también me lo pregunté. Y muchas veces creo que esto es un holograma y que esto no es verdad y que puedo crear mi propio universo y que puedo salir de las distintas dificultades. Y la primera cosa que hacemos para poder cambiar nuestro universo es apagar la televisión, o por lo menos no ver las informaciones que nos llegan sobre que el país está mal, sobre que la muerte está a la esquina de mi casa, que el robo va a suceder en el colectivo. Y me conecto con otra cosa, pongo, no sé, canales de animalitos, canales de descubrimientos científicos, del universo, de historia. Ese tipo de cosas me enriquecen. El resto de las cosas ayuda a que yo crea en determinado universo. Y lo estoy atrayendo. ¿Y no se preguntaron nunca por qué a todo un barrio han asaltado y a una sola persona del barrio no la tocaron nunca? Porque esa persona no está conectada con la frecuencia del ladrón, con la frecuencia de la violencia. Y todo es frecuencia, acá todo es vibración, todo es energía. Y nosotros somos energía, y por decirlo de alguna manera, amontonada en un cuerpo. Y parecemos un cuerpo. Pero esa energía, si nosotros logramos desarmarla, por decirlo de una manera coloquial, no somos ni más ni menos que la misma energía que forma la madera, que la misma energía que forma el hierro y que todo es energía, absolutamente todo. Entonces, como energía, de manera vibracional, me puedo conectar con aquello en lo que estoy pensando. El pensamiento no es más ni menos que energía. Y ese pensamiento tiene una forma. Y no va a faltar mucho tiempo para que ese pensamiento con determinada forma se me presente en mi universo. Por eso vamos a hablar en este programa de cómo crear creyendo. Cómo crear circunstancias favorables en nuestra vida y cómo crear un mejor universo. Todo es cuestión de poder pensar en cosas que nos eleven la frecuencia. Felicidad, amor, prosperidad, buen trabajo, buena familia, reuniones con amigos, todo aquello que hace que se eleve mi frecuencia me va a conectar con un universo distinto al universo de la tristeza, de la soledad, de la angustia. Porque si siempre tengo pensamientos negativos y mi frecuencia vibracional es baja, voy a estar en ese universo. Entonces, les propongo que comencemos a crear un universo diferente. Un universo de acuerdo a nuestros pensamientos. Observen qué es lo que nos rodea y observen sus pensamientos, pero atentos, con cuidado, porque aquello que pensamos, aquello en que creemos, lo estamos creando. Y vamos a hablar ahora de aquellas cosas que estamos atrayendo, aquellas cosas que generan este universo que yo les propongo empezar a crear. No nos olvidemos también de algo fundamental que todos tenemos, que es la memoria de nuestros ancestros.
Pero antes de seguir, quiero recordarles que pueden enviar un mensaje de voz a través del WhatsApp al 11 41 98 13 27 para poder sacarse dudas, hacer preguntas sobre estos temas que luego voy a responder en el próximo programa para poder seguir con el hilo conductor de este. Entonces, voy a proponerles que podamos entre todos investigar, cada uno en sus casas o con sus amigos, con sus hermanos. ¿Qué pasó en la vida de mamá y papá? ¿Qué pasó en la vida de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos? ¿En qué creían, qué comían? ¿Cuáles fueron las circunstancias de vida que han tenido? Porque en base a esas vivencias, nosotros estamos creando también nuestro universo. Obviamente que si nuestros abuelos han pasado hambre en la guerra, por ejemplo, y han tenido que huir de la guerra y dejaron sus casas, dejaron familias, esa memoria que se llama memoria transgeneracional, la traemos en nuestras células grabadas, en lo que hoy se llama epigenética, que se llama también psicogenealogía. Todos estos temas vamos a ir desarrollándolos en programas posteriores porque es muy vasto, pero para comenzar les puedo decir que aquellos que han tenido familias que han sufrido carencias por la guerra o por circunstancias X, vamos a tener nosotros ese miedo a perder dinero, miedo a no tener comida, miedo a perder el techo, a perder nuestra tierra, nuestro territorio. Podemos tener miedo a que se mueran nuestros hijos porque se han muerto hijos de nuestros bisabuelos en la guerra, por ejemplo. Miedos irracionales, miedos que no sabemos de dónde nos salen. ¿Por qué tengo determinado miedo, por ejemplo, a las alturas, si nunca me subí a un acantilado, o si nunca viajé en un avión, o si nunca sufrí una caída de una escalera? Pero posiblemente mi abuelo sí haya sufrido una caída de una escalera, o se haya suicidado alguien tirándose de un acantilado. Y ahí quiero contarles una experiencia de consultorio. Obviamente no voy a decir el nombre de la consultante. Vino justamente por esto del miedo a las alturas. Y ya había investigado en otras terapias. Como ustedes saben, me dedico a la decodificación bioemocional, a la terapia de regresiones, a la hipnosis, y trabajo también con tarot desde un enfoque terapéutico. En ese momento esta consultante venía porque había tenido un episodio en un puente en la zona de Temperley, provincia de Buenos Aires, donde los autos tienen esos puentes que pasan los autos por debajo, como un paso bajo nivel. Ella pasa por arriba y se queda paralizada, agarrada de las barandas, sin saber qué le pasaba. Obviamente era una especie de ataque de pánico, pero el ataque de pánico se debió a la altura que ella veía, y puedo decirles que serían unos 5 metros aproximadamente. Pasan camiones por allí abajo. De construcciones viales no sé, pero aquel que sabe sabrá la altura que tiene un paso bajo nivel. Entonces esta persona estaba agarrada, paralizada, hasta que pudo trascender ese miedo y salir de ahí. Vino al consultorio buscando respuestas. Como no la encontrábamos, hacemos una regresión a vidas pasadas. En esa regresión, ella se encuentra que era la esposa de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, de un piloto norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Eran recién casados, sin hijos. Ella muy joven, de alrededor de 20 años, y le llega la carta de que su marido había muerto en combate. Se siente sola, con gran desesperación, se acerca a un acantilado y se tira. En esa vida ella se había suicidado en un acantilado. Claro, cuando vemos en esa vida este episodio, pudo tomar conciencia de que su miedo era de otra vida y sanó. Entonces, muchas de las creencias, de las situaciones
que nosotros pasamos en esta vida tiene que ver con situaciones que hemos vivido en otra vida o que nuestros ancestros han vivido en otra vida. Y eso se trae, o bien en las células, en la epigenética, esta memoria ancestral de los abuelos, de los bisabuelos, de papá y mamá, que también podemos traer historias desde el útero materno, o bien lo traemos en el registro de nuestra alma. Muchos habrán escuchado hablar sobre registros akáshicos. Esos registros akáshicos es donde se guarda todas las vivencias de nuestra alma en el transcurso de las diferentes vidas. Crean o no en la reencarnación, hay algo que está diciendo que traemos un recuerdo de algún otro lado y que por eso se manifiestan determinadas circunstancias en nuestra vida. A través de regresiones se puede ver si algunas de las circunstancias que nos rodean tienen que ver con eso. Sí, se puede ver perfectamente y se pueden sanar tomando conciencia de eso. Pero también ha pasado que en consulta una persona que vino y buscábamos historias de regresión, en realidad se conecta con la historia de su abuela, que venía viajando en un barco y ella se ve siendo esa abuela. Es decir, toda la memoria de esa abuela era ella, la tenía ella. Esto se llama, en lo que hacemos en descodificación, en análisis del árbol, ser yacente. Ese que yace, ese que ha muerto, cuando vengo yo a este plano físico me traigo toda esa historia para seguir trabajándola. Pero de esos temas vamos a ir hablando a lo largo de los programas, porque tenemos muchas cosas para hablar. Pero quiero contarles que podemos crear un universo distinto, descubriendo qué fue lo que han vivido nuestros ancestros para poder destrabarlo, desbloquearlo, desprogramarlo, y saber que como somos creadores de todo lo que nos rodea, al descubrir esa memoria del abuelo, podemos hacer un trabajo de devolución, de agradecimiento, de honrar a esos ancestros por aquello que han pasado y nosotros comenzar a crear nuestra propia vida, nuestro propio universo. Así que los invito, como les dije anteriormente, a que dejen sus dudas a través del WhatsApp 11 41 98 13 27, que las iré respondiendo. Y hasta aquí con este programa. Muchísimas gracias por acompañarme y, como siempre, gracias a EGB Radio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.